De vez en cuando, durante las estaciones secas y calientes del año, monjes errantes Dhutanga pasaban por Ban Wai Sai, buscando lugares aislados para acampar y meditar en soledad. Las montañas y los bosques que rodeaban el pueblo eran zonas vastas de naturaleza sin tocar, de acceso difícil e inhóspitos. Los animales salvajes vagaban libremente, y se creía que eran el reino de espíritus malévolos. El terreno seguía siendo una selva, y el miedo mantenía a la gente a distancia. Esto lo convirtió en un lugar ideal para que vivieran monjes errantes que practicaban la meditación y practicaran su camino ascético de la vida en soledad. Independientes, reservados y determinados a la renuncia, los monjes Dhutanga pasaban por la selva, a menudo solos, a lo largo de senderos desiertos. Buscaron lugares apartados que ofrecieran, a cuerpo y mente, calma y tranquilidad, una cresta, una cueva, una roca saliente, lugares adecuados para tratar de alcanzar el fin de todo sufrimiento. Viviendo toda la vida sin casa, el monje Dhutanga constantemente se ponía a la merced de los elementos y los caprichos del clima. Viviendo en armonía con su entorno natural, la vida diaria de un monje Dhutanga se caracterizaba por la rica diversidad de la naturaleza, las rocas y los árboles, los ríos y arroyos, tigres, serpientes, elefantes y osos. Para sus medios de vida dependía de las limosnas de alimentos que le dieran en los pequeños poblados que habían surgido al borde de la selva. Los Putai sentían un vínculo común con los ascetas errantes y con su espíritu guerrero intrépido. Por eso, los monjes encontraban apoyo a su estilo de vida fácilmente en las comunidades Putai. Al padre de Tapai le gustaban los monjes del bosque especialmente. Los llamaba verdaderos hijos de Buda, con una sonrisa agradecida. Animado por verlos, les daba la bienvenida con el entusiasmo de un niño. En 1914, la llegada de Ayan Sao Kantasilo, el renombrado maestro Dhutanga, transformó el paisaje espiritual de la vida en pueblo de Ban Wai para siempre. Habiendo venido de lejos, él y un pequeño grupo de discípulos simplemente entraron un día en la zona a pie. Habían estado caminando durante meses, primero cruzando el río Mekong desde Laos a la provincia siamesa de Nakhon Phanom, y a continuación pasaron sobre los montes orientales de Sakon Nakhon y bajaron a través de la selva de Phupan para llegar a Mukden. A pesar de tener 55 años de edad, Ayan Sao caminaba días enteros en el calor tropical, cruzando los terrenos más difíciles con paso firme y sin esfuerzo. Cuando él y su grupo llegaron a las proximidades del pueblo de Ban Wai Sai, las lluvias anuales acababan de empezar. Ráfagas desde las nubes y duchas refrescantes de lluvia fueron seguidas por un sol brillante que iluminaba el cielo, mientras que el calor húmedo abrazaba el suelo. Ayan Sao sabía que el cambio de clima le instaba a buscar un lugar adecuado para pasar el retiro de las lluvias, un periodo anual de 3 meses para practicar la meditación intensiva. Siguiendo las instrucciones de Buda, los monjes dejan de caminar durante la duración de la temporada del monzón para tomar residencia en un lugar, bajo la protección de un techo. Ayan Sao fue visto por primera vez en el húmedo y brumoso amanecer, cuando entró en el pueblo adormilado, dirigiendo una columna de personajes vestidos de hábitos de color ocre. Caminando descalzo y con un cuenco para pedir limosna en bandolera en un hombro, los monjes parecían dispuestos a recibir lo que la generosidad de los habitantes tenía que ofrecer: arroz, pescado en escabeche, plátanos, sonrisas o inclinaciones respetuosas. Conmovidos por la apariencia serena y digna de los monjes, las mujeres, hombres y niños del pueblo se apresuraron a encontrar alimentos para ofrecer a los monjes del Dhamma, al tiempo que se gritaban mutuamente los unos a los otros en su entusiasmo. En el momento en que Ayan Sao y sus monjes pasaron por delante de la casa de Tapai, toda su familia se encontraba de pie expectante a lo largo del camino de tierra en la parte delantera, a la espera de colocar bolitas de alimentos en los cuencos de los monjes, y con la esperanza de acumular méritos especiales por sus acciones. Deseoso de descubrir la identidad de los recién llegados, el padre de Tapai junto con unos amigos siguió a los monjes a su regreso hacia su campamento temporal en las colinas cercanas.
Aunque Ayan Sao era venerado como maestro supremo en toda la región, Tason y sus amigos nunca se habían encontrado con él, cara a cara. La sorpresa se convirtió en alegría y emoción al oír mencionar su nombre. El padre de Tapai decidió que quería que Ayan Sao se asentara en la zona, aunque solo sea por la duración de los monzones. Conociendo bien las tierras locales, corrientes rápidas y ríos sinuosos, cuevas en forma sobresalientes y afloramientos rocosos, sabanas abiertas y selva densa, Tason hizo de guía para el venerable maestro, proponiendo diferentes sitios para el próximo retiro de lluvias. Estuvo primero aliviado y luego lleno de alegría, cuando Ayan Sao eligió entrar en retiro en la cueva de Bangklang, situado en una zona boscosa salpicada de rocas planas y grandes, de piedra caliza, a cerca de 1 hora de camino desde el pueblo. Mucho antes de su introducción al budismo, el pueblo de los Putai seguía una antigua tradición de culto ritual a los espíritus. Homenajeaban a benevolentes espíritus ancestrales a los que realizaban sacrificios, y también veneraban los espíritus guardianes de los bosques. El culto a los antepasados estaba tan arraigado en su carácter que el altar para los espíritus se convirtió en una característica central de la vida hogareña. Las familias daban ofrendas diarias para aplacar a sus antepasados muertos desde hacía mucho, ya que se creía que así protegían la familia, la casa, incluso el pueblo entero, de sucesos desagradables, incluso de las consecuencias desagradables de descuidar este deber sagrado. Si las cosas iban bien, significa que los espíritus estaban contentos con los esfuerzos de la familia. Dejar de lado los rituales disgustaba a los espíritus, lo que explicaba por qué las cosas iban mal. Se elegían días propicios para el comienzo de todo esfuerzo y se realizaban ofrendas propiciatorias para ganar el favor de las deidades locales. Las deidades de la tierra y el cielo no se omitieron. Debido a su relación íntima con el arroz y el agua, los Putai habían heredado un viejo refrán: cuando comes, no te olvides del espíritu del arrozal. Y nunca pases por alto el espíritu del agua que nos trae el pescado. Así, mientras que en el centro de cada pueblo había un templo budista, o wat, el culto a los espíritus aún dominaba una parte importante de las vidas de los aldeanos. Durante años, Ayan Sao vagó por el campo, explicando a la gente del lugar las virtudes de una conducta moral y las consecuencias causales de sus acciones y creencias. Ayan Sao no negaba la existencia de espíritus y deidades. Se encontraban en todas partes, en todo: bosques, árboles, montañas, cuevas, ríos, campos, tierra y cielo, y era tolerante con la creencia en la existencia no física. A lo que se opuso era la creencia de que estas entidades fueran las causas y los instigadores del dolor y el sufrimiento humano, y a la creencia de que sobornos en forma de ofrendas de sacrificios pudieran proteger contra la adversidad y el infortunio. Las deidades locales y los espíritus eran tan parte de la vida del pueblo de Putai como el sol, la lluvia y la niebla matutina, tan inevitables como el nacimiento, la vida y la muerte. Ayan Sao no refutaba esto, pero les enseñó que todos los seres no físicos experimentaban las consecuencias kármicas de sus propias acciones. Cada uno era el producto de su propio karma, al igual que los aldeanos mismos. Adorar a estos seres era, de hecho, atribuirles un poder que no poseían. La esencia del mensaje de Ayan Sao era la responsabilidad personal. Placer o dolor, felicidad o sufrimiento, tener o no tener, todos son un resultado de las acciones kármicas pasadas de un individuo, combinado con la conducta moral de uno en el presente. Se necesitaba construir refugios durante la preparación del campamento de Ayan Sao para el retiro a fin de capear las lluvias monzónicas, un refugio de una sola habitación para cada monje y una sala central para las comidas y las recitaciones de las reglas monásticas. Había que nivelar senderos para la meditación andando y había que excavar letrinas. Con alegría en su corazón y con paso alegre, el padre de Tapai rápidamente ofreció sus servicios, cortando y serrando árboles para hacer de gruesos postes, cortando y presionando bambú para pisos y paredes, recogiendo y atando hierbas altas para los techos de paja.
Se limpiaron, nivelaron y barrieron senderos, retretes al aire libre fueron excavados y rodeados de paja. En el momento en el que Tason y sus amigos habían terminado el trabajo, se había elaborado un pequeño y ordenado monasterio del bosque en la selva. Poco a poco se dio una transformación espiritual en el pueblo Putai. Primero una familia, luego otra, dieron el salto a la fe en el poder protector del Señor Buda y la fe en su propia virtud moral. Muchos quemaron sus altares para los espíritus y también sus objetos rituales de culto hasta convertirlos en cenizas. Algunos se mostraron escépticos del budismo y vacilaron. ¿Quién sabía cómo reaccionarían las deidades locales? ¿No se vengarían? De naturaleza poco habladora, Ayansao utilizaba sus palabras con moderación para contrarrestar los temores comunes e inculcar fe y virtud entre los aldeanos. En charlas directas y fáciles de entender, les enseñaba sencillas lecciones. Para inculcar la fe, los animó a sustituir la costumbre de las ofrendas de sacrificio con la práctica de tomar refugio en Buda, Dhamma y Sangha. Para inculcar virtud, los alentó a tomar los 5 preceptos morales: abstenerse de matar, robar, mentir, cometer adulterio y tomar intoxicantes. Los habitantes del pueblo aprendieron que al controlar sus mentes y acciones con prácticas sencillas, pero potentes, adquirirían los medios para protegerse ellos mismos, ya que evitaban un comportamiento que hacía daño a ellos y a otros. Con el fin de ayudarles a superar y librarse del miedo, Ayansao les enseñó el poder de protección de la meditación. En primer lugar, dirigió a las personas en el homenaje al Buda, enumerando en canto las virtudes del bendito al unísono. Una vez que sus corazones estaban tranquilos y claros, procedió a disipar sus dudas y preocupaciones, hablándoles de manera simple y concisa: no tengáis miedo. Mientras meditáis, los espíritus nunca os molestarán. Todo el mundo se enferma en algún momento de la vida. Pero es absurdo pensar que la enfermedad es causada por fantasmas y espíritus. Nuestros cuerpos constantemente decaen y se renuevan. El cuerpo humano y la enfermedad van de la mano. No tiene sentido pedir ayuda a vuestros familiares muertos. Es mucho mejor practicar la meditación y dedicar el mérito de vuestras acciones a sus espíritus. Así ambos obtendréis algún beneficio. De costumbre, los habitantes del pueblo, especialmente los budistas devotos, reservaban parte de cada día de observancia lunar para las actividades religiosas. Iban al monasterio para ofrecer comida, ayudar con las tareas, escuchar las enseñanzas de Dhamma, practicar meditación o realizar una combinación de estas actividades. Tapai, teniendo ahora 13 años, a menudo acompañaba a sus padres en las excursiones mañaneras al monasterio del bosque de la cueva de Bangklang. Siendo una chica, sin embargo, no se le permitía mezclarse con los monjes. Así que, cuando Ayansao hablaba a los laicos, Tapai estaba sentada lejos de él, en la parte posterior de la sala, justo alcanzando a oír su voz suave y cálida. Sentada detrás de las mujeres y mirando por encima del hombro de su madrastra, Tapai absorbió la atmósfera y las enseñanzas. Ella, al igual que todos los habitantes del pueblo, había heredado las creencias locales culturales como algo que no se dudaba. Su visión del mundo estaba influenciada por el mismo fondo cultural. Sin embargo, aunque conocía la existencia de los espíritus desde su primera infancia, Tapai no era una persona supersticiosa. Prefería, a cambio, buscar relaciones causa-efecto por medio del sentido común. Así que, mientras que su familia seguía teniendo un pequeño altar en honor a los espíritus, la inclinación natural de Tapai era abrazar el Buda y la verdad de su enseñanza. De esta manera, desde una edad temprana, Tapai sintió la influencia duradera de Ayansao. Correspondía a su manera simple, con los pies en la tierra, su temperamento sereno y tranquilo, su aspecto noble y digno. Inspiró una profunda devoción en ella y dejó una huella indeleble con su carácter, sus palabras, su presencia misma.
A pesar de que en realidad no se esforzaba por concentrar su mente en la meditación como Ayan Sao instruía, Tapai sintió en su corazón que Ayan Sao había alcanzado la paz perfecta. Pronto, Tapai sintió que la fuerza sutil de la personalidad de Ayan Sao tiraba de ella para que tomara una nueva dirección. La primera vez sintió este tirón en una ocasión memorable. Escuchó a Ayan Sao alabar a las mujeres por su generoso apoyo de los monjes. Sus ofrendas diarias de alimentos y otras necesidades no eran sólo de beneficio para los monjes, sino también eran una bendición para su propio futuro. Luego añadió, breve y enfáticamente, que la virtud de la generosidad no era nada comparada con la virtud de la renuncia practicada por las monjas vestidas de blanco que meditaban en el bosque. Esta observación movió a Tapai en el centro de su ser. Las monjas, dijo Ayan Sao, eran un campo fértil de mérito para todos los seres vivientes. Con este pronunciamiento, Ayan Sao había plantado una semilla pequeña en el corazón de la joven, que un día crecería para convertirse en un árbol bodhi majestuoso. Tapai es el nombre laico de una mujer que alcanzó la cumbre de la práctica budista durante su vida. Se le conocía como Mae Chi Kayu. Mae Chi Kayu escuchó la llamada a una vida espiritual a una edad temprana. Bendecida, siendo una chica muy joven, con la buena suerte de conocer a algunos de los maestros de meditación de más renombre de su época, tomó muy en serio sus enseñanzas de meditación y las puso en práctica seriamente con un entusiasmo juvenil. Debido a su disposición favorable, pronto desarrolló habilidades extraordinarias, practicando el arte de la meditación de Samadhi. Su mente se absorbía fácilmente en la profunda concentración durante horas y fue testigo de muchas ocurrencias extrañas y maravillosas. Podéis descargar de forma gratuita su biografía en formato PDF, siguiendo el link que encontraréis en la descripción de este vídeo. En breve estará disponible en formato audiolibro en este canal. Deja en los comentarios, por favor, si ha resultado de tu interés este vídeo de introducción a su vida y la de sus maestros espirituales, monjes dhutangas de la tradición del bosque tailandesa.